hablaremos de los sistemas regionales de protección de los derechos humanos y en específico hablaremos del sistema de protección de derechos humanos y de los pueblos del continente africano. Como ya sabemos, la Segunda Guerra Mundial fue detonante para que los países miembros de Naciones Unidas firmaran el 10 de diciembre una Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta Declaración Universal de Derechos Humanos no fue suficiente, ya que las violaciones a los derechos humanos se dieron constantemente, por lo que algunos Estados miembros de Naciones Unidas manifestaron la necesidad de crear herramientas de protección regional para los derechos humanos. Los primeros continentes en crear estos sistemas de protección fueron Europa y América. Posteriormente los siguió África. África decidió implementar estos sistemas de protección regional de derechos humanos y de los pueblos a través de la Unidad Africana, que en un determinado momento se denominó Organización de la Unificación Africana. Esta Unidad Africana decidió crear una Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, también denominada Carta de Banjul, cuyo objetivo era proteger y garantizar la observancia de los derechos humanos y de los pueblos en este continente. Esta Carta Africana establece principalmente algunas funciones y entre ellas se encuentra la creación de organismos cuasi jurisdiccionales que puedan llevar a cabo la protección de los derechos humanos y de los pueblos en el continente africano. El primer organismo cuasi jurisdiccional fue la Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. Esta comisión tiene como principal objetivo la protección y defensa de los derechos humanos y de los pueblos en el continente africano, precisamente. La primera función de la comisión es la promoción de derechos humanos y de los pueblos. Esta función se realiza por los comisionados, quienes salen a promover o a concientizar a los nacionales de los derechos humanos y la importancia de estos derechos. Esta promoción de derechos humanos se lleva a cabo a través de universidades u organismos no gubernamentales. La segunda función consiste en garantizar la protección de los derechos humanos y para ello se establecen dos mecanismos. El primer mecanismo consiste precisamente en la presentación de un comunicado que un Estado hace a otro Estado para señalarle que está cometiendo algún tipo de violación a derechos humanos. El segundo mecanismo consiste en un comunicado que puede realizar un individuo u organización no gubernamental a otro Estado para señalarle de igual forma que está cometiendo una violación a derechos humanos. Estos mecanismos tienen una finalidad que consiste precisamente en llegar a una negociación, es decir, a un acuerdo amistoso. En caso de que estos contendientes no se pusieran de acuerdo, la comisión puede tener una participación. La participación que puede tener la comisión consiste más que nada en el estudio del comunicado y la emisión de una resolución. En esta resolución la comisión establece alguna recomendación para el Estado que se está considerando que es el que está violando ciertos derechos humanos. La tercera función de la comisión es precisamente la interpretación de algunas disposiciones de la Carta de Banjul. Precisamente la Carta de Banjul no establece un procedimiento de interpretación, por lo que la comisión puede interpretar conforme a su criterio. Otro órgano encargado de la protección a nivel regional de los derechos humanos es el órgano jurisdiccional denominado Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Esta corte está compuesta por 8 magistrados, quienes son elegidos de los nacionales que forman parte de la Unión Africana y son elegidos porque tienen un alto índice de moralidad y sobre todo de conocimientos en materia de derechos humanos. Esta corte
también tiene dos funciones. Una de ellas es la función jurisdiccional o contenciosa, que de igual forma se lleva a cabo o se inicia, a través de comunicados. La segunda función se realiza a través de la emisión de opiniones que la misma Corte puede dar. Otra de las funciones de la Corte es celebrar audiencias. Generalmente estas audiencias son públicas. Otra función es señalar medidas de prevención para que el Estado que se considera es quien está violando los derechos humanos lo deje de hacer. También la Corte puede emitir sentencias que van a ser consideradas obligatorias a nivel internacional. Específicamente, la Corte, a mi parecer, no tiene una independencia total, ya que para emitir ciertas opiniones o para emitir sentencias, tiene que pedir autorización de la Comisión, que es el órgano más antiguo del sistema africano. La Comisión es muy importante para el sistema de protección a nivel regional del continente africano, ya que ella determina cuáles serían los pasos a seguir en el caso de violaciones. Es necesario que la Corte africana ejerza con toda dureza su función jurisdiccional, es decir, que las resoluciones que emita la Corte sean totalmente obligatorias y no dependan de la opinión de la Comisión Africana. Bueno, quiero agradecerles su atención y les deseo que pasen muy buenas noches. Nos vemos pronto. Hasta mañana.